Sí. Y te voy a traer al ministro de Economía. Me cuesta todavía asociar Sergio Massa con ministro de Economía, pero ya lleva más de 60 días. Mirá lo que dijo. El presupuesto 2023 complementa un grupo de medidas que vamos a ir tomando a lo largo de los próximos meses con el objetivo de bajar la inflación, de mejorar el nivel de performance fiscal, de tratar de seguir recomponiendo reservas. La mayor fortaleza al Banco Central no se la da una letra del Tesoro o no, la mayor fortaleza a un Banco Central se la da la capacidad de acumular reservas que tenga, y creo que nuestro objetivo central tiene que ser aumentar los niveles y los volúmenes exportadores de Argentina para sostener un proceso de acumulación de reservas permanente que nos permita retomar fortaleza y vigor en nuestro Banco Central y en definitiva en nuestra moneda. De pronto apareció también la vicepresidenta que le dijo que tiene que tener más gasto público y controlar los precios, que es lo contrario a lo que dice el ministro. ¿Cuál es tu opinión? Me quedé un poco enganchado con lo que mostraste de Massa, porque es muy difícil encontrar en Massa un argumento, un razonamiento económico suficientemente bien armado, ¿no? Y este es uno de los tantos ejemplos que vemos en Massa. Y pensaba esto: Massa es el tercer ministro de Economía que tiene Alberto Fernández, ¿no? El primero no fue realmente un ministro de Economía, fue un ministro de la deuda. Lo hemos discutido más de una vez acá. De lo único que hablaba Guzmán era la deuda con el Club de París, la deuda con el Fondo Monetario, la deuda... Era más un secretario de Finanzas. Más un secretario de Finanzas. ¿Te acordás que vino con el cuentito ese de que en realidad la deuda en pesos era distinta de la deuda en dólares? Y se terminó yendo porque tuvo una corrida tremenda con la deuda en pesos, que si no lo rescataba el Banco Central no sabemos muy bien cómo terminaba eso. Entonces Guzmán, el ministro de la deuda, Massa se está posicionando como el ministro de las reservas. No habla de otra cosa que no sea las reservas. ¿Pero ¿no? como guardián de las reservas? No sé, como quiere acumular reservas, pero... qué sé yo. No hablamos de Batakis porque pasó muy poco tiempo. Hoy no sé si viste, había en Twitter algunas... Nueva York, sí, había compras en un ICLO. Exacto, sí. Con los dólares. ¿Cómo era cuando viajabas? Era contradictorio. El derecho a viajar colisiona con el derecho a trabajar, ¿no? Pero no con las camperas de... Por lo visto, con el iPhone no colisiona. Pero más allá de la chicana, yo digo, este es un gobierno que no ha tenido hasta ahora un ministerio o un ministro que se preocupe de la inflación. Esto es bastante obvio. En el discurso de Massa aparece de refilón cuando fue al Congreso el otro día sobre el final porque le hicieron una pregunta, pero no había ni mencionado el tema, ¿no? Y desde que asumió Massa, la inflación se cristalizó en el 7%, y casi diría que Massa lo que consiguió, más que ponerle un techo, fue ponerle un piso, porque aceleró el ritmo de devaluación, porque aumentó las tarifas, porque al aumentar la tasa de interés aumentó también la emisión del ELIX, porque con el dólar soja dio la señal de que este dólar no es competitivo y que van a venir otras devaluaciones teledirigidas a los distintos sectores. Las expectativas de inflación se han ido corriendo, ¿no? Y me parece que esto es algo que el gobierno debiera atender un poco más, conectándolo con la discusión que decíamos de Brasil y con lo que vos leías de preocupaciones de la sociedad en su conjunto. Yo estoy recorriendo mucho el país. La semana pasada estuve en Catamarca, y da lo mismo que sea Catamarca, Tucumán, Chubut, Entre Ríos, Corrientes. El primer reclamo de la gente que se acerca es no podemos más con esta inflación, no podemos ni calcular los precios, ya sea un ama de casa, un empresario pyme, un empresario grande. No hay horizonte temporal para nada, no tenemos moneda. ¿Por qué se descontrolaron los precios? Se descontrolaron los precios porque yo diría que hubieron, básicamente por una aceleración muy fuerte en la emisión, que tuvo tres momentos, más allá del de la pandemia, que es un momento que uno puede o no encontrar justificativos. Pero después de la pandemia tuviste tres momentos. Tuviste el momento Goyán, el plan Platita, ¿te acordás? Sí. Que entre la elección primaria y la general dijo, no, necesitamos un poquito más de platita, y con eso... bueno, ahí el Banco Central emitió un poco más de 1 billón de pesos entre la primaria y la general. Después vino el plan Rescate a Guzmán, al que yo hice referencia hace un rato, cuando el Banco Central emitió 1,5 billones de pesos para que no le caigan más los títulos de la deuda en pesos. Y ahora vino el plan Reservas,
que este dólar soja es lo que le permitió a Massa recuperar algo de reservas, pero con un costo inmenso, que es una emisión muy fuerte para que el Banco Central compre dólares a 200 y los venda a 140, que nunca se había visto para quien nos antes. mira, por ejemplo, ¿en qué se ven? En la pelota del LELIX que había cuestionado, por ejemplo, Alberto Fernández cuando asumió, que dijo yo voy a terminar con las LELIX y voy a darle a los jubilados y toda esa historia. Mira, desde que asumió Massa, los pasivos remunerados del Banco Central, O sea, la deuda del Banco Central subió 1,5 billones de pesos. Desde que asumió Alberto Fernández, para ir a tu pregunta, esa deuda subió en dólares, si la contabilizamos en dólares, más de 30.000 millones de pesos. El presidente que dijo que iba a ponerle un fin a las LELIC para darle a los jubilados, hoy ya el Banco Central paga por intereses de la LELIC más que lo que paga por jubilaciones. No jubilaciones y pensiones, pero o sea, sí por intereses del LELIC paga por más mes. Por mes está pagando 500.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esto es lo que le agrega esa dinámica a la inflación. Si vos sumás el plan Platita de Goyán, el plan Rescate de Guzmán y el plan Reservas de Massa, ahí nomás tenés un poquito más de 3 billones de pesos, que es casi la cantidad de dinero que ya están dando vuelta en la economía, ¿entendés? Entonces, los ciudadanos entienden muy bien esto, los actores económicos miran y la única conclusión a la que pueden llegar es, bueno, cuando haya un problema estos van a emitir, mientras vayan a emitir va a subir la inflación, yo prefiero salirme de los pesos, ¿no? ¿Qué es eso sino lo que hace Massa cuando le reconoce a los productores de soja, bueno, vendan a 200 y los productores de soja venden a 200 porque ven que es una oportunidad? En realidad lo que ven es que 140 no es una oportunidad, ¿no? Entonces, hasta el propio gobierno está admitiendo que el tipo de cambio es un problema, pero políticamente Cristina no le deja a Massa tomar la decisión para corregir ese problema. Entonces, se profundizan las cuestiones, porque, a ver, otra cosa que yo recojo de empresarios pymes en cualquier lugar del país, ante la duda pedimos acceso al mercado de cambios por más importaciones de las que necesitamos. Primero, porque no sabemos si nos van a dar, y segundo, si nos dan, porque queremos acceder al dólar barato. Y no por especulación, sí porque... No, entonces el propio régimen cambiario te lleva a que te quedes sin reservas. O sea, estas toneladas de soja que se vendieron son toneladas que no se van a vender en los próximos meses. Y sin embargo sigue la economía y lo que se hizo fue, un poco como el dólar futuro, ¿te acordás de la época de Cristina? Es pedir prestado unos dólares que no tenemos, que no tiene el Banco Central, para poder dárselos a los importadores a un tipo de cambio que es totalmente insostenible en el tiempo, ¿no? Por eso cuando uno mira la gestión de Massa, además de los memes que siempre aparecen del humo, que son bastante verídicos, hay que agregar otro que es el del parche. O sea, esto no es un programa ni nada que se le parezca, ¿no? Es un parche sobre otro parche, sin un rumbo fijo, que es lo que le pasa hoy al gobierno, ¿no? Eso para llegar a 2023, decís. Sí, pero yo creo que van a tener que ser un poco más creativos que los parches, porque los parches no solamente no resuelven, sino que en algún punto te aceleran el fenómeno, ¿no? O sea, el título que vos le ponés al plan económico es plan parche. Sí, puede ser. Sí. Alfonso, muchas gracias. Gracias a vos, José.